Vamos a conversar con un prestigioso oftalmólogo, el profesor Luis Fernández Vega, director médico del Instituto Oftalmológico que lleva su nombre y presidente de la Sociedad Española de Oftalmología. Profesor, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fernández Vega. Me va a permitir en primer lugar que recuerde el número de teléfono por si alguna persona quiere plantearnos alguna pregunta relacionada con la salud de los ojos en verano, el uso de las lentillas, las gafas de sol, etcétera, etcétera. 900-137-137, 900-137-137, teléfono gratuito de Radio Nacional de España. Ustedes hacen sus preguntas y nosotros las vamos a hacer llegar al doctor Fernández Vega. Y vamos a empezar por esto último que nos contaba Yolanda, el riesgo de contraer infecciones que tienen los usuarios de lentillas que las llevan demasiado tiempo o que se bañan con ellas puestas en el mar o en piscinas que llevan cloro. Efectivamente, el riesgo de contraer una infección con la lentilla es grande, sobre todo si no se cuidan convenientemente, que ese es uno de los temas que siempre tenemos y que recalcamos los oftalmólogos, porque a veces pues no las lavan, no se limpian, no se conservan en los líquidos adecuados. Por eso son muy buenas las lentillas que se utilizan todos los días y que al final del día pues se tiran y se reemplazan al día siguiente por una lentilla nueva. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con la protección adecuada. Cuando se emplean lentillas de porte más permanente, pues se debe descansar periódicamente y dejar que el ojo pues se oxigene sin la utilización de la lentilla para evitar esas infecciones que pueden ser graves y puede dar una complicación importante. Pero para la gente que ve poco, por ejemplo, llevar la lentilla y unas gafas de estas de piscina, ¿eso es bueno o no es bueno? ¿Hay que quitarse mejor la lentilla o eso da igual? Bueno, lo mejor sería no bañarse con la lentilla puesta, pero si no es necesario, puesto que si no tiene visión, un miope alto que necesita una lente de contacto, una lentilla, para poder ver a una distancia adecuada, pues lo mejor es que lleve, aparte de la lentilla, una gafa de protección cuando se está bañando en una piscina o en el mar. Y eso solo en usuarios de lentillas, porque la protección de esas gafas de natación supongo que será buena para todo el mundo. No sé si el hecho de meterse, hombre, a ver, en verano no apetece mucho meterse con unas gafas en la piscina, pero claro, lo que decíamos, los riesgos del cloro, de la sal del mar, ¿no? Claro, siempre insistimos en eso, que lo mejor sería que todo el mundo las utilizase para bañarse en las piscinas o en el mar, una gafa, las clásicas gafas que se utilizan, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace, cada vez lo hace menos gente, esa es la realidad, y sobre todo cuando uno se baña en piscinas que están muy cloradas, pues puede producir sequedad ocular, irritaciones, alergias, conjuntivitis, y bueno, pues eso tiene que ser uno consciente de eso y procurar, pues si es posible, utilizar las gafas, y si no, pues saber que tiene ese peligro de poder tener ese tipo de infecciones, aunque no sean muy importantes, pero sí son muy molestas. Uh-huh. Y verano es un tiempo de siesta y hay mucha gente que se queda con las lentillas puestas durmiendo esa siesta, o incluso durmiendo toda la noche. Es que lo que ocurre es que es un inciso que quería hacer. Las lentillas, doctor, están cada vez hechas con materiales más suaves, más adaptados al ojo y claro, aunque hay lentillas que a veces son específicas y que se pueden llevar muchísimas horas, pero mejor dormir sin ellas, claro está, ¿no? Claro, mejor es dormir sin ellas. Efectivamente hay lentillas en estos momentos que posibilitan, son lentillas permeables al gas y que posibilitan el poder dormir con ellas y utilizarla durante varios días. Y yo siempre aconsejo a mis pacientes el que, si es posible, no duerman con ellas, salvo casos muy concretos, puesto que va a tener van a poder utilizarlas durante mucho más tiempo y con mucho menos peligros de infecciones, de complicaciones, etcétera. ¿Y qué síntomas pueden alertar a una persona de que tiene o existe la posibilidad de una infección? Pues primero que el ojo se empieza a poner rojo, para empezar que la parte blanca del ojo, es decir, que es la esclerótica, se empieza a poner pues con vasos y que está rojiza, que empieza a tener molestias, incluso a veces, y eso puede ser el inicio, pero después si eso persiste, pues puede haber una secreción, mucho lagrimeo, y incluso dolor. Pero los primeros síntomas es que el ojo se enrojece y que puede empezar a tener pequeñas molestias. Eso puede ser los primeros síntomas. En el fondo es como si casi el ojo casi son como agujitas que hay en el ojo que te duele muchísimo. Empiezan ya las preguntas. Por ejemplo, María de Valencia quiere preguntar al doctor si podría explicar las diferencias entre las diferentes lágrimas artificiales que hay. Bueno, eso está muy de moda.
Está muy de moda las lágrimas artificiales, hay muchas y hay unas que tienen una composición muy parecida a la propia lágrima del organismo, hay otras que llevan un producto que es el hialuronato sódico, que es que posibilita que la lágrima se mantenga durante más tiempo. Hay tal variedad que sería imposible poder decir cuáles son unas y otras, pero lo que sí se puede decir es que hay unas que son de porte más permanente, en cuanto a que se ponen 2 o 3 veces al día y es suficiente para que mantengan su estabilidad durante todo el día, y otras que necesitan una aplicación mucho más frecuente, porque si no, de otra manera no servirían. Entonces esas son las dos líneas generales, ¿no? Pero cuando tenemos un ojo seco de verdad, lo importante es utilizar las que son de porte más permanente, en cuanto a que se mantienen durante mucho más tiempo en el ojo. Pero ¿se puede producir una intoxicación por uso excesivo de estas lágrimas, igual que, por ejemplo, la gente que utiliza los sprays nasales, que es contraproducente? No es lo mismo que la lágrima, es decir, el spray nasal efectivamente puede ser contraproducente y dar efectos rebotes. Sin embargo, la lágrima no. La lágrima uno puede utilizarla, no digo cada 10 minutos, pero sí, por ejemplo, cada hora o cada 2 horas, en función de la categoría de ojo seco que tenga el paciente, sin que eso produzca ningún tipo de complicación. Habla usted del ojo seco. Para este problema los aires acondicionados no vienen nada bien. Pues efectivamente, es que hay muchos tipos de ojo seco, pero el ojo seco habitual, más convencional, es que el aire acondicionado produce una sequedad del globo ocular, o incluso, fíjese usted, el hecho de trabajar con una pantalla de ordenador durante horas y horas, hace que se parpadee menos y que se produzca también una sequedad del ojo, porque al estar fijo en la pantalla y con un trabajo, eso hace que se parpadee muchas menos veces y que se produzca una sequedad. Por eso que de vez en cuando uno está trabajando, hay que descansar un poco, o incluso ponerse lágrimas artificiales con más frecuencia. Nos pregunta un oyente, que no sé si es verdad o no, pero me parece curioso, que los miopes suelen ver mejor bajo el agua buceando sin gafas. ¿Por qué? Depende de la miopía. Supongo que dependerá también del índice de miopía, ¿no? De la cantidad de miopía que se tenga. Efectivamente, eso depende del número de dioptrías que se tenga de miopía. A veces lo que pasa es que el agua puede hacer que se difracte la luz, y si se difracta la luz, puede hacer que determinadas miopías a lo mejor se puede ver un poquito mejor debajo del agua que sobre el agua, pero no es lo habitual. Uh-huh. Hablábamos antes de la importancia de proteger los ojos con unas gafas de calidad homologadas. ¿Cómo pueden dañar los rayos ultravioleta nuestros ojos a corto y a medio plazo, incluso a largo? Bueno, efectivamente, los rayos ultravioleta están descritos que pueden producir, si no se pone una protección adecuada, desde cataratas, pueden producir también degeneración macular. Incluso se ha visto ahora cómo la luz puede alterar las mitocondrias de la retina y de las células de la retina, incluso ser nocivas y hacer que se aparezcan esas alteraciones de la mácula que comentábamos antes. De tal manera que entonces, en resumen, se podría decir que es necesario, cuando existe días en verano con mucho sol, etcétera, que llevemos la protección adecuada con unas gafas adecuadas, para impedir que se dañe el cristalino o que se dañe la retina y fundamentalmente la mácula. Y cuando estás tumbado en la playa, en la toalla, tomando el sol boca arriba y con los ojos cerrados, ¿te afecta también el sol? No, cuando si está con los ojos cerrados afecta mucha menor proporción. Fíjese, hay una historia en la guerra del Vietnam hace muchos años, había soldados que se drogaban para poder estar durante tiempo y tiempo mirando al sol y producirse quemaduras en la retina, y de esa manera poder salir del campo de batalla cuando estaban ya después de mucho tiempo de estar allí. Está escrito eso en los libros, en los cuales cómo se llamaban los miradores del sol, el que se producía para que producirse el daño en la retina por mirar fijamente al sol durante tiempo y tiempo. Normalmente asociamos las gafas de sol al verano, pero ¿y el resto del año? Bueno, el resto del año no es imprescindible tener que utilizar unas gafas de sol, pero los días más soleados, aunque estemos en invierno, también una protección es importante, el deber llevarlas. Más preguntas de nuestros oyentes. José Antonio de Madrid ha sido operado de cataratas hace 6 meses, cuenta que le deslumbra la luz, que no ve bien, y quiere saber cuánto tiempo le va a durar esta molestia. Bueno, depende un poco del tipo de lente intraocular que le hayan puesto cuando fue intervenido de cataratas. Es decir,
Si lleva una lente multifocal, pues puede durar un poco más de tiempo, siempre y cuando no haya habido ningún tipo de complicación en la intervención, pero puede durar a lo mejor incluso 8 o 10 meses ese deslumbramiento. Si es con una lente intraocular monofocal, es decir, solamente para ver de lejos, generalmente ya no debería tener deslumbramiento. Javier de Madrid, no sé si que ha escuchado antes que hemos puesto un corte de Gil hablando de las gafas polarizadas. Las gafas de sol americanas. Sí, Javier de Madrid, que por su trabajo tiene que estar mucho tiempo en la carretera, doctor, le aconsejaron para cuidar los ojos usar gafas polarizadas. No sé si es bueno para la carretera, para trabajar en la carretera, las gafas polarizadas. Yo creo que no. Yo creo que no tiene mucho sentido utilizar gafas polarizadas para trabajar ni en la carretera ni nada. Es decir, las gafas polarizadas pueden ser, bueno, quizá en la nieve, a veces es una protección en los deportes de invierno, pero para conducir en una carretera o esto no tiene por qué. La gafa polarizada no va a producir ningún elemento más de protección que una gafa de sol adecuada. Bueno, muchas llamadas de nuestros oyentes y muchas preguntas. Carmen de Badajoz dice que tiene los ojos sensibles porque le escuecen y le pican mucho. Siempre lleva gafas y se pone colirio, pero no se acaba de solucionar el problema. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, hay personas que tienen los ojos claros, y los ojos claros generalmente son más sensibles a irritaciones, a que se puedan producir pequeñas queratitis, es decir, pequeñas inflamaciones de la córnea, incluso de la conjuntiva, y verdaderamente, pues, y eso se acompaña, sobre todo en señoras, pues de sequedad ocular con más frecuencia. Hay que ponerse lágrimas artificiales muy frecuentemente y, por supuesto, deberá pues acudir a su oftalmólogo para ver si tiene algún tipo de patología que esté incidiendo en que se produzca con más frecuencia este tipo de alteraciones. Y una pregunta que le interesa a Manuel de Alicante y que también me interesa a mí personalmente. Quiere preguntarle si recomienda la operación de miopía porque le han comentado que puede tener consecuencias posteriores. Doctor. No, vamos a ver, operaciones de miopía, llevamos muchos años haciéndolas, más de 20 años haciendo operaciones de miopía, y si verdaderamente está bien indicada la intervención en cuanto que el ojo cumpla las características para poder ser intervenido, quiere decir de espesor corneal y una serie de mediciones que hacemos, pues, y el número de dioptrías también es el adecuado, se puede operar con un índice de éxitos muy alto y con muy pocas complicaciones. ¿Dice usted el número de dioptrías el adecuado? ¿Existe una media o depende de cada persona? No, depende de la persona, porque quiere decir, el espesor de la córnea, en función del espesor corneal, si tenemos una córnea, por ejemplo, pues lo normal es que sea en torno a 550 micras, y tenemos pues 4 o 5 dioptrías de miopía, los resultados son magníficos. Hay veces que si tenemos hasta 6 dioptrías de miopía aproximadamente y con una córnea adecuada, se pueden utilizar las técnicas de láser. Por encima de 6 dioptrías tenemos otras técnicas, como son la inclusión de lentes en cámara anterior, es decir, en la parte delante del ojo, sobre el cristalino, también con muy buenos resultados. Y todavía si tenemos más cantidad de dioptrías, por encima de 15 dioptrías o 20 dioptrías, y a partir de los 50 años, pues podemos hacer lo que llamamos una lensectomía, que es quitar el cristalino y poner un cristalino artificial. Es decir, que hoy día podemos prácticamente resolver el 80-90% de las miopías que pueda tener el paciente, aunque todavía hay un pequeño porcentaje que no deben ser intervenidos. Bueno, yo voto por la operación de miopía, porque yo estoy operado y desde luego es de las decisiones que he tomado en mi vida con que menos me arrepiento, desde luego. Doctor, Ana de Alicante, creo que también nos pregunta, Yolanda. Sí, dice que la claridad le molesta a cualquier hora, que lleva gafas de sol todo el tiempo, pero le han dicho que no es bueno, que qué debería hacer. No, el llevar gafas de sol todo el tiempo no es malo, o sea, quiere decir que no produce ningún tipo de problema. Hay personas que tienen las pupilas un poco más grandes que la media y esas son más sensibles a que les pueda molestar más la luz. Entonces, si no tienen otra posibilidad, pues tienen que llevar gafas de sol y no pasa nada porque las lleve todo el día, porque eso indudablemente no produce ningún tipo de problema. Pues ha sido todo un honor contar con usted porque sabemos que ahora mismo está metido en un quirófano y a puntito de operar y no queremos quitarle más tiempo, que ya le hemos quitado mucho. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Luis Fernández. Mientras no lo haya dejado a mitad la operación por atendernos. Tendrá un buen equipo seguro. Luis Fernández Vega, director médico del Instituto Oftalmológico Fernández Vega y también presidente de la Sociedad Española de Oftalmología. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, igualmente.